Buena gente, ¿cómo andan? Espero que anden todos muy bien. Hoy les voy a mostrar cómo vender modelos en CG Trader específicamente. ¿Por qué elijo esta página? Porque principalmente es la que más uso para descargar modelos y también es bastante sencillo el proceso de subir tu modelo. Pero bueno, antes de arrancar acá, vamos a ver todas las cosas que necesitamos, aparte de una cuenta. No voy a mostrarles cómo se hace una cuenta porque se hace como en cualquier otra página, pero bueno. Les voy a mostrar lo que se necesita, por lo menos lo básico, para ya poder publicarlo y venderlo bien. Primero, obviamente, es un modelo ya listo que tengan. Nosotros, de ejemplo, voy a usar esta Thompson que hicimos en vivo y tengo un video donde muestro todo el proceso de cómo lo hice más resumido. Pero bueno, tengo acá el modelo, que es bastante low poly. Así que lo voy a publicar como si fuera para juegos, pero bueno, eso después les muestro cómo pongo en la descripción. Cuando vos querés vender un modelo en una de estas páginas, podrías solamente publicar el archivo de Blender, pero la verdad es que hay mucha gente que compra modelos que no usa Blender, puede usar Maya o Cinema 4D o cualquier otro programa de 3D, así que lo mejor es que vos le vendas no solo el archivo de Blender, sino el archivo del modelo en otros formatos. Así que bien, acá tengo el modelo, tengo separada el cargador y esto y la bala. Ustedes pueden separar por piezas sus modelos si quieren, depende de lo que sea que quieran vender. En este caso ya tengo hecho el unwrap y las texturas, que de nuevo si quieren ver cómo las hice, tienen un video en la descripción. Pero bueno, tiene sus texturas, que si quieren verlas, ahí están. Tiene el unwrap hecho, digamos, el modelo ya está más que listo. Así que bien, acá tengo una carpetita, que ustedes deberían hacer lo mismo, que tenga todo. Voy a tener el archivo de Blender, las texturas por separado y los distintos formatos. Como ven acá yo lo exporté en FBX, GLB, OBJ, STL. Acá hago un pequeño inciso. Cuidado con los STL, porque los STL generalmente los usan para impresión 3D. Y en este caso, como es un arma, no podés vender un modelo exclusivamente de un arma para impresión 3D. Entonces me habían borrado la publicación, pero lo volví a subir sin el STL y no tuve ningún problema. Les cuento por si les llega a pasar. Si hacen armas, no pongan STL porque la gente técnicamente no las puede imprimir. Pero bueno, sigamos. Y también las texturas, en vez de en una carpetita, las tienen que poner en un .rar, que si no tienen WinRAR, Windows viene con el ZZip, que lo pueden poner en archivo zip. Así se comprimen. Pero bien, para exportar esto en todos esos formatos es muy fácil. Seleccionan todo el modelo, ¿ok? Van a File, Export, y acá tienen los distintos formatos, por ejemplo OBJ, STL, FBX. Los más importantes son OBJ y FBX, que son prácticamente aceptados en cualquier programa. Pero también lo suelo exportar en GLB, porque GLB se puede usar para aplicaciones web y algunas otras cosas más. Así que ya que no nos cuesta nada, lo mejor es dar todas las opciones, incluso USD también. Así que para exportar, nada más, vamos acá a Export, seleccionamos FBX. El nombre yo le suelo dejar el mismo, total, después se separa por el formato. Si tienen más cosas en la escena, que les diría que no tengan, que dejen lo más limpio posible, le van a dar Selected Objects, que es todo el modelo seleccionado, y le damos a Export. Suele ser casi instantáneo, a menos que tengan un modelo muy grande. Pero bueno, van así con cada formato. Por ejemplo, OBJ, van exportando. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Algo que tienen que hacer es tener imágenes para que la gente pueda ver lo que va a comprar. Yo generalmente lo que hago es acá mismo en el viewport, pongo Cycles, dejo un fondo oscurito. Acá ustedes pueden hacer realmente lo que quieran, pero yo, como es algo rápido, voy a poner una luz que le pegue así y otra luz bien grande y fuerte que haga que resalte toda la parte de atrás del modelo. Y si me voy acá arriba, desactivo los overlays y esto también. Y listo, ahí tengo el modelo, más o menos que se ve bien. Acá de nuevo ustedes pueden hacer renders lindos, todo lo que quieran. Pero bueno, yo voy haciendo así y voy sacando capturas y las voy guardando. Acá saquen todas las capturas que quieran, cuanto más mejor, así la gente puede ver lo que está comprando. Y si quieren hacer algún render lindo, también está bueno, como para venderlo más, ¿no? Yo hice este. Lo único que faltaría es saber cuántos vértices y polígonos tiene su modelo. Esto es muy fácil. Van acá a Overlays y activan estadísticas. Y ahí arriba a la izquierda, como ven, les aparecen todos los triángulos y vértices que tiene su modelo. Ojo con tener más cosas en la escena. De nuevo, dejen el archivo de Blender lo más limpio posible
Porque acá si tenemos más cosas, por ejemplo voy a agregar el monkey, capaz, no sé, tienen un modelo escondido por allá y acá les va a tirar más triángulos de los que tiene su objeto, a menos que lo seleccionen. Como ven ahí dice los que tiene y los totales de la escena, porque está el monkey acá. Así que mantengan su archivo de Blender lo más limpio posible. Y una vez que tenemos esta información y todo lo demás, ya estamos listos para ir a CG Trader. Vamos a ir acá, que es para subir modelos. Y bien, acá más o menos te explica cómo, pero es bastante fácil de todas formas. Así que bien, primero lo que voy a hacer acá en Preview Images, voy a tocar Upload. Y acá tengo las imágenes que yo había sacado antes. Le voy a abrir y ahí se van cargando. Y voy a cargar también el render ese que había hecho, que es este. Y acá la que quede primera es la que se va a ver en la miniatura, digamos, cuando busquen el modelo. Así que esta que quiero que se vea primero, la voy a arrastrar ahí. Bien, después, acá como dice, voy a ir a mi carpeta y básicamente quiero arrastrar todo esto acá. Las texturas ténganlas archivadas, no arrastren la carpeta de texturas, porque si no todas estas imágenes se les van a meter acá en las previews y no queda muy lindo. Así que métanlas en un RAR y después simplemente agarramos todos los otros formatos y las texturas y los arrastramos ahí. Ahí se van a cargar. De nuevo, cuantos más formatos mejor, porque hay gente que le sirven distintos, así que mejor que metan todos. Y bien, lo único que voy a hacer acá es en el blend, lo voy a activar el native, que quiere decir que es el archivo nativo, el original, digamos. Y acá en versión le voy a poner 4.4.3, que es la versión de Blender que usé. Eso es para que la gente tenga la información. Y le voy a poner cycles, que es lo que usé para hacer el render, aunque esto no tiene mucho sentido, pero no pasa nada. Bien, ahí tenemos todos nuestros archivos ya subidos, así que falta nada más poner la descripción y esas cosas. Voy a bajar y bien, acá en título vamos a poner de qué se trata nuestro modelo. Yo le voy a poner Thompson Submachine Gun, por poner algo, la verdad. Y si quieren acá podrían agregar, me pongo un guión y le voy a poner Low Poly, para que sepan que es Low Poly el modelo. Bien. Y acá en la descripción pueden hacer un resumen de todo lo que subieron. Pueden poner, por ejemplo, el modelo que es, la cantidad de triángulos que tiene. Por más que eso después lo vamos a poner acá en la geometría. Está bueno poner todo en la descripción. Yo la verdad que le expliqué más o menos de qué se trataba el modelo a ChatGPT y me hizo la descripción. Los polymesh, texturas PBR incluidas, los formatos que puse, por ejemplo USD acá lo agregué. Está con un wrap. Está bueno para los juegos, etcétera, ¿no? Acá en tags también. Gun, weapon. Bueno, no lo aclaré, pero es muy importante que pongan todo en inglés. La gente ya de por sí busca en inglés, no importa el país que sea. Así que bien. Rifle, military. Voy a poner low poly, game, Thompson. No sé, acá pongan todo lo que se les ocurra. Cuanto más mejor. PBR, textures. No sé, todo lo que se les ocurra. Acá en technical details tienen que poner lo que tenga su modelo, texturas, materiales, es medio lo mismo. Si está animado, si está rigueado, en mi caso no. Low poly, PBR, UV mapping. Y acá si activas UV mapping, voy a poner que es non-overlapping. Esto quiere decir que sus UVs no están superpuestas. Esto si hicieron un unwrap de su objeto, no están superpuestas ya de por sí. Esto es lo que quiere decir. Por ejemplo, voy a seleccionar mi mapa de texturas y como ven, las UVs no se superponen, es decir, no están así una arriba de la otra. Y esto básicamente para aclarar de que la textura no es una textura general que usamos, sino que hicimos una en específico para el objeto. Así que bien, ahí non-overlapping, geometría, polygon mesh, voy a poner en mi casa porque es un low poly. Si fuera subdivision ready, quiere decir que está hecho con quads y está preparado para poder poner subdivisiones. Les voy a dar un ejemplo. Yo acá cuando hice el high poly de la Thompson, básicamente, si yo subiera este modelo, estaría preparado para subdivisiones. Como ven acá, como usé bevels y otras cosas, no quiero estirar mucho el video. Digamos, está listo para que yo le pueda poner subdivisiones, que el modelo funcione igual. En cambio, el low poly, que no está preparado con bevels y demás cosas para que la forma se mantenga, yo este modelo no lo puedo subdividir, porque si no se rompe todo. Espero haberme explicado. Pero bueno, geometría, polygon mesh, NURBS, esto es si usas otro tipo de programas. En Blender también se puede usar NURBS, pero básicamente para modelos más técnicos que se trabajan
nada, como les decía, con un programa que maneje NURBS. Pero bueno, Polygon Mesh, y acá en polígonos y vértices tenemos que poner lo que les había dicho antes, de acá arriba. Vértices 10.495 y polígonos son los triángulos 19.084. Bien. Bueno, acá categoría, buscan qué categoría entra su modelo. Yo voy a poner militar y GAN. Bien, acá por último, Pricing and License, el precio, o si lo quieren poner gratis, lo pueden poner gratis. Yo este arma lo voy a poner $7, por ejemplo. Obviamente pongan lo que ustedes quieran. Yo ya estuve viendo la competencia, está bueno ver eso. Por ejemplo, si busco Thompson, veo que están alrededor de 10, 4, 20, 5, dependiendo del nivel de detalle, ¿no? Como yo creo que mi modelo se ve bien y le quiero ganar a la competencia, lo voy a poner un poquito por debajo de la media el precio. Voy a poner 7. Y acá en licencia, esto básicamente es la cantidad de permisos que le den a su modelo para la gente que lo compra. Si ponen royalty free, básicamente la gente que compra tu modelo puede hacer lo que quiera. Lo puede usar en un, digamos, en un trabajo comercial. O pueden poner custom y ponerle lo que ustedes quieran como restricciones. Yo en mi caso le voy a poner royalty free, no AI. Quiere decir que lo pueden usar para lo que quieran, menos para entrenar una inteligencia artificial, básicamente. Una vez que completan todo, acá abajo les va a dar como un puntaje. Y si ponen el mouse acá en el signito de pregunta, les dice todo lo que tiene su modelo que subieron. Por ejemplo, acá me recomienda que tenga entre 15 a 20 tags, el último punto. Y yo le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Podría poner más tags para mejorar. Entonces vamos a ponerle un poco más de tags. Bien, ahí subí 2 puntitos. Y otra cosa que me dice acá es que ponga mi preview del modelo en YouTube o Vimeo. Estos son unos previews que podés poner. Yo en mi caso no voy a poner, aunque dice que mejora las ventas. Estos previews son estos, miren, que los podés cargar acá. La verdad es que no sé muy bien cómo se hacen, pero bueno, si buscas, calculo que hay algún tutorial que es para poder verlos en 3D, ¿no? Y dice que esto mejora las ventas. Así que habría que ver cómo se hacen. Pero bueno, en mi caso no lo voy a hacer. Seguramente si pusiéramos uno de estos nos mejoraría el puntaje bastante más. Igual este puntaje es algo que te dice la página, pero no quiere decir que si tiene más o menos se va a vender más o menos. Así que una vez que está todo, le dan a publicar y ya estaría. Como ven, ahí quedó mi publicación armada con las fotitos, con la descripción y todo. Así que nada. Algo que está muy bueno, la verdad, es subir, no sé, los modelos que vayan haciendo, subirlos acá, que después de un tiempo te olvidas. Y a mí me ha pasado de que con el tiempo se vayan vendiendo. Así que nada, me parece que está bastante bueno si haces modelos seguidos, subir todos los que puedas y va muy bien. Como ven acá se me puso un descuento y esto es algo que no sé muy bien cómo se controla. Y básicamente la página entera de CG Trader, como ven acá arriba, cada tanto mete descuentos como globales. Así que no sé cómo funcionan. Si realmente cuando están estos descuentos globales, como ves acá, si realmente te hace ganar menos plata o esto digamos, lo paga la página misma. Si mi modelo se vende con este descuento, les cuento después a cuánto realmente se vendió. Pero bueno chicos, espero que les haya servido. De nuevo, si quieren ver cómo hice el modelo, vayan al video que dejo en la descripción, que está todo el paso a paso. Y si quieren verlo más a detalle, están todos los streams resubidos donde estuve haciendo este modelo. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.